Génesis 38. Si pensaron que las historias de Génesis eran escandalosas, espérense, hasta el día de hoy Génesis 38 nos trae un par de sorpresas alegres. Vamos a iniciar simplemente leyendo la historia. Génesis 38, entonces si tienes ahí tu Biblia y la quieres abrir o encender, dependiendo de la versión que estés usando, y también vamos a tener la historia en la pantalla. Yo creo que también si podríamos rellenar un cacho los espacios. Yo creo que hay otros espacios que ya se han librado con los niños que ya salieron a sus clases y tenemos varios lugares y vamos a estar todos un poquito sudados hoy, con calor, pero está alegre, está alegre. Génesis 38. Por aquel tiempo, Judá se separó de sus hermanos y visitó a una adulamita llamado Hira. Ahí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Súa, la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz a otro hijo y le puso por nombre Sela. Y fue en Kesib que le nació. Entonces Judá tomó mujer para Er, su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor. También a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, pues pensaba, temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y se lo hicieron saber a Tamar, diciéndole: mira, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de Naim, que está en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella aún no había sido dada a él por mujer. Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues había cubierto el rostro, y se acercó a ella junto al camino y le dijo: vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. ¿Qué me darás por estar conmigo?, le dijo ella. Yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño, respondió Judá. ¿Me darás una prenda hasta que lo envíes?, le dijo ella. ¿Qué prenda tengo que darte?, preguntó Judá. Tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano, dijo ella. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Cuando Judá envió al cabrito por medio de su amigo el adulamita para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló. Y preguntó a los hombres del lugar: ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim junto al camino? Aquí no ha habido ninguna ramera, dijeron ellos. Él volvió donde Judá y le dijo: no la encontré. Además los hombres del lugar dijeron: aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo: que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no la has encontrado. A los 3 meses informaron a Judá diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado y ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Sáquenla y que sea quemada, dijo Judá. Cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro: del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió: le ruego que examine y vea de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá lo reconoció y dijo: ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella.
Y sucedió que al tiempo de dar a luz había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano, diciendo: este salió primero. Pero sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo: qué brecha te has abierto. Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano, que tenía el hilo escarlata en la mano, y le pusieron por nombre Sara. Dios los bendiga, que tengan un excelente domingo. Génesis 37 termina y Jacob está lamentando y llorando la pérdida de su hijo José. Y José fue vendido en esclavitud a uno de los hombres más poderosos del mundo. Y uno pensaría entonces que el autor nos va a seguir contando esta historia. Pero el autor parece distraerse con una historia que a primera lectura cobra muy poca relevancia sobre el tramo que venía contando Génesis. ¿Qué historia más rara y qué lugar más extraña para meter esta historia? Y esta historia ha dejado a comentaristas perplejos por muchos tiempos, porque uno puede terminar de leer Génesis 37 y continuar leyendo Génesis 39:1 y realmente no te pierdes gran detalle en la historia de José, lo cual provoca la duda: ¿por qué incluyó el autor de Génesis 38 en medio de la historia de José? Yo creo que hay varias cosas que nosotros podríamos decir al respecto. Primero, hemos dicho, esta porción es una obra maestra en cuanto a la literatura. Entonces Génesis 38 juega el rol de causar un poquito de suspenso. ¿Qué sucederá después de Génesis 37? Y uno queda en esperas, quiere dar la vuelta para ver lo que pasa, y uno se topa con que ahorita todavía no les vamos a contar lo que pasa. Tenemos otra pequeña historieta que queremos que conozcan. Esta historia no solo causa suspenso, magnifica, pone la lupa sobre lo engañoso que es esta familia. Magnifica de una manera muy clara, particular y contundente la decepción que existía entre esta familia escogida de Dios. No solo eso, esta historia sirve para explicar un cambio de carácter que se da en Judá más adelante en la historia de José. No vamos a explicarles aún lo que pasa, pero esta historia es necesaria para entender las acciones futuras de Judá. Y hay una cosa más que esta historia sirve para revelar, pero no lo vamos a contar aún. Vamos a dejar eso hasta el final para causar suspenso también. La realidad es que esta historia pareciera estar desvinculada y desconectada, pero no lo es, no lo es. Una de las premisas principales en el libro de Génesis se trata de los descendientes. En todas las promesas de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, la promesa ha sido: yo los voy a multiplicar y haré de ustedes una gran nación, así que multiplíquense, sean fecundos, multiplíquense sobre las tierras. Y vemos cómo en varias instancias la familia de Dios lucha con infertilidad, y eso provoca la duda: ¿será que la bendición de Dios realmente será cierta? Pero esta historia es diferente. En esta historia no nos encontramos con personas anhelando que se haga realidad las promesas de Dios, más bien no han logrado ver el fruto del vientre. Esta historia está llena de personas que desprecian las promesas de Dios y no les interesa multiplicarse. No quieren producir o engendrar una futura bendición, demostrando el rechazo que ellos tienen hacia Dios y sus promesas. Tamar es realmente la héroe de esta historia. Ella es una mujer cananea, y aunque no pertenece inmediatamente al linaje de Abraham, ella demuestra una preocupación mayor por engendrar hijos de la promesa que el mismo Judá y sus hijos.
su primer esposo. No nos cuenta mucho qué hizo ni por qué. Literalmente hay un juego de palabras en el hebreo que se podría traducir al español. Erró. Entonces, Dios le quitó la vida. Erró. Y por su error, Dios le quita la vida. Y en la ley hebrea, la expectativa era que si una mujer, Tamar en este caso, quien es la viuda ahora de por haber errado, y porque Dios le quitó la vida, Tamar se queda viuda. Y en la ley hebrea, una mujer dejada viuda y sin hijos, era la obligación de uno de los hermanos, de su cuñado, uno de los hermanos del esposo que falleció, tomarla como su mujer y engendrar con ella hijos para perpetuar el nombre del hermano. Por eso Judá le dice a su próximo hijo, Onán, en versículo 8, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Pero la historia nos cuenta de manera muy gráfica cómo es que Onán se rehúsa a concebir con Tamar, lo cual no simplemente es un desprecio de Tamar, sino que es un desprecio a su hermano es un desprecio a su padre Judá, a su abuelo Isaac, a su bisabuelo Abraham. El no procrear con Tamar, el no concebir, es abandonar a la familia y abandonar las promesas de Dios hacia ellos. Y Dios vio esta injusticia provocada en contra de Tamar y provocada en contra de su propio nombre. Entonces también le quitó la vida a Onán. Judá tenía un último hijo, que era el hijo menor, Sela. Judá le dice a Tamar que se vaya a la casa de su padre y espere hasta que Sela sea mayor, para que luego él pudiese llegar y ser para ella un esposo y engendrar hijos con ella. Pero el autor de Génesis nos demuestra que realmente de nuevo Judá está siendo engañoso en este proceso. Versículo 11, el autor nos revela los pensamientos internos de Judá. Dice, temo que él muera también como sus hermanos. Interesante pensando en la figura de Judá, ¿no? El que hace un capítulo estaba muy contento y a gusto engañando a su padre, mintiendo acerca de la vida de su hermano. Ahora cuando se trata de la supervivencia de sus propios hijos, Judá también engaña. Pero el no proveerle a Tamar su hijo Selá es cuestionar las promesas de Dios, es dudar de sus propias obligaciones y a final de cuentas serle infiel al pacto que Dios había hecho con ellos. Y nos confirma versículo 12 al 14, que precisamente esto es el paso que Judá tomó. Él retuvo a su hijo menor y no se la entregó a Tamar como debió haberlo hecho. Versículo 12 al 14 dice, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y pasando el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y se lo hicieron saber a Tamar diciéndole, mira, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino de Timnat, porque veía que se la había crecido y ella aún no había sido dada a él por mujer. En vez de Judá confiar en las promesas de Dios y cumplir con sus obligaciones ante el pacto y ante la ley y ante Tamar, en vez de él honrar a Tamar, la esposa de su primogénito, la esposa que había lidiado con estos dos inútiles. En vez de Judá cumplir con lo que él sabía que Dios demandaba de él, por miedo a perder su hijo, él decide tomar la situación en sus propias manos y retuvo a su hijo no entregándolo a Tamar. La injusticia de Judá, preocupado por su propio bienestar
y por el bienestar de su hijo y el control de su situación, deja a Tamar en una situación de tremenda vulnerabilidad. Y simplemente vale la pena resaltar, esta es otra ocasión de hombres, varones, en el libro de Génesis, demostrando una completa pasividad y cobardía. Hombres que sabían lo que Dios demandaba de ellos, pero por sus propios miedos o inseguridades, prefirieron hacer lo vil o simplemente hacer nada, en vez de pararse y obedecer a Dios. A lo largo de la historia de Génesis vemos a muchos hombres quienes por cobardía, por miedo o por vicio permiten que las angustias de la vida los sofoquen y se distraen de la obediencia a Dios y sus promesas. Y en muchos casos esa pasividad y esa distracción deja a las personas más vulnerables en su vida desprotegidas. Abraham, Isaac, Jacob, hasta Judá eran hombres de grandes riquezas. Ellos habían provisto por sus familias, habían siempre alimentado. ¿De qué se podrían quejar sus hijos y sus familias? Pero en realidad, aunque habían provisto por las necesidades materiales de su familia, habían fallado en la vocación que Dios les había dado de serle fiel y obedecerlo a Él sobre todas las cosas. Es posible proveer por la familia económicamente y aún así fallar en nuestra vocación como esposo y padre. Tamar, en esta historia, es la que cree en las promesas. Tamar fue extremadamente valiente y astuta ante la pasividad, cobardía y desprecio de Judá y sus hijos. Al escuchar de la esposa de Judá que ella había fallecido, Tamar trama un plan para darle descendencia a Judá y sus antepasados. Ella se cubrió con un velo, subió a Timnat, a donde Judá iba a trasquilar ovejas, y sentándose en el camino aludió de una forma u otra de tener una oferta de relaciones con los hombres que pasaran. Y es compleja esta parte de Génesis, compleja. Porque Génesis no se rehúsa a condenar actos viles de las personas. Ya lo hemos visto. Erró. ¿Y qué hace? Dios le quita la vida. Onán se rehúsa a concebir y Dios le quita la vida. Pero en este acto de Tamar, tanto Dios como el libro de Génesis guardan silencio, dándonos a entender que de alguna manera u otra, por preservar la promesa, los actos de Tamar son representados de manera justificada. Judá la ve y él, siendo un hombre honorable, le ofrece algo a cambio de sus servicios. ¿Qué te puedo dar? Un cabrito de mi rebaño. Vaya, dice, pero no tienes este cabrito aquí ahorita. Déjame una prenda como garantía de que me vas a enviar el cabrito. Entonces se le deja su sello, su cordón y su báculo como garantía. Y Judá llega con Tamar y ella concibe de él. Y para Judá, esto hubiera sido algo de gran vergüenza. El haberse acostado con quien él suponía era una prostituta. Entonces, cuando él envía la cabrita como pago y su amigo el adulamita no encuentra a la mujer, Judá simplemente desiste en buscar. Versículo 23, que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla, alejándose él mismo de su acto. Y hasta ahí nosotros nos vemos con la historia del pecado de Judá, y si ahí terminaría la historia, nadie sabría la diferencia, nadie conocería lo que verdaderamente sucedió. Pero Dios en su misericordia estaba escribiendo una historia muy diferente. Noten lo que dice versículo 24. Y a los 3 meses informaron a Judá diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado y ha quedado embarazada a causa de las fornicaciones. Y dijo Judá: sáquenla.
que sea quemada. ¿Cuánto desprecio otra vez? ¿Recuerdan el desprecio? Lo horroroso, lo vil que fueron con su hermano en capítulo 37. Igual, con el mismo rencor y desprecio y odio hacia Tamar. De verdad, Judá, yo no creo que demuestra algo que nosotros no demostramos de manera constante, un sentido sumamente caprichoso de la justicia. Nuestro sentido de justicia suele ser muy arbitrario y casi siempre nos favorece. Es increíble lo caprichoso que él es. Judá, no le importa que él formó parte del engaño de su padre, del intento de asesinar a su hermano, y luego que él es quien promovió la venta de un ser humano a la esclavitud, y que luego él participó en el engaño de su padre, dándole a él a entender que su hijo estaba muerto. Nada de eso importa. Que él haya incumplido con las obligaciones hacia Tamar. No, en este momento, enaltecido con su propio grave sentido de ofensa, de repente Judá se vuelve grandemente recto. Hay que castigarla. ¿Cómo puede ser que alguien no respete el bien y el mal? Como muchos de nosotros, su sentido de justicia es completamente arbitrario. Cuando es otro que son injustos, ellos deben pagar, pero cuando soy yo, es que déjame explicarte un poquito las condiciones, las circunstancias. Si tan solo entendieras lo que estaba pasando, no me estarías juzgando tan fuertemente. Pero Judá será confrontado. Versículo 25. Cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro: del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió: le ruego que examine y vea de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá es confrontado en este momento no simplemente a nivel público de él haberse acostado con una mujer que no es su esposa, sino que con el incumplimiento de sus deberes ante el pacto que él tenía con Dios. Él retuvo a su hijo. Y hay, de nuevo, de manera literaria, hay algo hermoso, poético podríamos decir, porque en Génesis 37, cuando los hermanos traen la túnica a su padre, quizás hasta Judá hablando, dicen: te rogamos que examines esta túnica para ver a quién le pertenece. Y aquí Judá es presentado con el sello, el cordón y el báculo, y Tamar le dice: le ruego que examine y que vea a quién le pertenece. El engañador es engañado. Ahora, antes de que nos adelantamos a cómo responde Judá, lo mejor en la vida de cualquier persona es que su pecado sea expuesto y traído a la luz. Lo mejor. Judá quizás no lo sabe, pero este momento es un momento crucial en su vida. Cómo él responde ante esta confrontación marcará la trayectoria de su vida. Esta es una gran oportunidad para que la versión privada de Judá se alinee con la versión pública de Judá. Él no tiene que vivir como esclavo de sus propias acciones pasadas. Ahora él está en la luz, y pecado que está en la luz es pecado vencido. Amén. El pecado no florece cuando está en la luz, cuando está expuesto. Y muchos de nosotros vemos esta historia y se nos empieza a generar la vergüenza interna, y las tripas terminan así todas amarradas, porque tememos más que cualquier otra cosa que se nos exponga el pecado, y tememos más que se nos exponga al pecado, el pecado lo tememos más que el mero daño que el pecado oculto nos provoca.
no nos damos cuenta de que el pecado oculto, el pecado no confesado, es un cáncer que nos está consumiendo por dentro, y no solo nosotros, sino que toda nuestra familia. El pecado oculto hace que todas nuestras relaciones sean superficiales, nuestras interacciones sean incompletas. Vivimos engañándonos a nosotros mismos de que estaremos bien solo si tenemos que ocultarlo un poquito más de tiempo, y ahí por fin lo vamos a vencer. El pecado traído a la luz, confesado o descubierto, es pecado que ahora se puede tratar. Tememos de que si el pecado es descubierto, entonces eso nos va a manchar nuestra reputación. ¿Pero qué reputación? Tu integridad es lo que verdaderamente eres, no lo que has logrado engañar a la gente creer que eres. ¿Cuánto daño hacemos cuando al descubrir que hay pecado, rápidamente corremos para cubrirlo de nuevo? Y esto está sucediendo a cada rato en la iglesia hoy en día. Cuando pecado se expone, aún entre líderes, en vez de confrontarlo de frente y tratar el pecado con gracia y verdad, rápidamente corremos para explicarlo, justificarlo o encubrirlo de nuevo. En vez de que el pecado expuesto sirva para verdadero arrepentimiento, lo manejamos más como una crisis de relaciones públicas. Y no solo eso, hay una gran ironía en que la iglesia confiese todos los domingos, aleluya por la cruz. Pues ¿por qué le estoy diciendo aleluya por la cruz? Porque soy pecador, porque hay pecado. Que todos los domingos lleguemos a confesar nuestra corrupción moral, pero también todos estemos muy cautelosamente aparentando y fingiendo que no somos tan malos como los demás. Hemos usado esta cita antes, pero Dietrich Bonhoeffer lo dice mejor en su libro Vida en Comunidad. Él dice: la comunidad piadosa no permite que nadie sea pecador. Así que cada uno debe ocultar su pecado de sí mismo y de la comunidad. No nos atrevemos a ser pecadores. Muchos cristianos se escandalizan increíblemente cuando de repente se descubre un verdadero pecador entre los justos. Entonces, nos quedamos solos con nuestro pecado, viviendo en mentiras, hipocresía. Judá no sabe la tremenda gracia que este momento le es para su vida. En reconocer, en afirmar. Hay tremenda gracia y libertad en nosotros como comunidad, el poder reconocer que somos igual de desordenados, quebrantados, corruptos, rebeldes que todos los demás. Eso hace que Cristo sea el protagonista de nuestra fe y no uno de nosotros. Judá es confrontado con su pecado y hasta este momento no tenemos evidencia alguna de que él va a responder de manera correcta. Él no ha demostrado ni una sola pizca de integridad hasta ahorita. Él ha demostrado engaño, decepción, mentira. No le interesa la rectitud. Pero noten cómo responde. Judá lo reconoció, el sello, el cordón y el báculo, y dijo: ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volví a tener más relaciones con ella. En muy pocas palabras, aquí Judá nos da un curso de posgrado en el arrepentimiento. Esto es exactamente como debería lucir nuestra respuesta ante el pecado. 3 cosas. 1, él afirma su injusticia. Judá dice: ella es más justa que yo. Ahora, esto es una respuesta muy inesperada de parte de Judá. Uno esperaría que él va a responder como Adán en el huerto: no, pero es que esta mujer. O como Eva: no, es que la serpiente. Uno esperaría: sí, pero es que tú me engañaste.
Él se pudo haber desquitado con un poquito de la culpa. Él pudo haber dicho, sí, pero es que estuve en un momento de gran tristeza. Estaba con mucha soledad. Es que si supieras la vida que yo he vivido, lo que yo he sufrido, ¿cómo podría arriesgarme a que otro hijo mío muera? Es que no pude contener mis emociones. Es que ella simplemente se me ofreció. Para muchos de nosotros, nuestra tendencia al ser confrontados con nuestro pecado es rápidamente responder a la defensiva y buscar a qué o a quién más le podemos echar la culpa. Minimizamos nuestro pecado queriendo darle explicaciones que aparentemente disculpan nuestro pecado. Pero eso no es arrepentimiento. Por supuesto que Judá se encontró en condiciones desfavorables. Así sucede la tentación, obvio. En momentos de vulnerabilidad y debilidad somos presentados con la tentación y en vez de mantenernos fieles en obediencia a Dios caemos. Eso simplemente explica cómo sucede el pecado. No lo justifica ni lo excusa. Y seamos sinceros, aún de todo lo que se pueda descubrir públicamente de nosotros, eso ni se compara a lo que nosotros hemos pensado y meditado en nuestro propio corazón. Lo que estamos diciendo cuando nosotros respondemos a la defensiva es que no soy tan malo como tú me estás representando. ¿Será? La realidad es que somos aún más quebrantados, más corruptos de lo que se nos pueda llegar a exponer. No, el arrepentimiento responde afirmando mi injusticia. No mira a los que están a mi alrededor. El arrepentimiento simplemente mira intencionalmente y afirma mi pecado. Ella es más justa que yo. Pero dos, él afirma el pecado cometido y por consecuencia el daño causado. Dice, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Selah. En pocas palabras, Judá está diciendo, mi pecado te costó. Mi pecado te afectó. Yo incumplí con mi deber y al incumplir eso te costó a ti. Y esto es quizás la parte más dura del arrepentimiento. Por supuesto que duele el ser expuesto. Pero duele mucho más ver lo que nuestro pecado le cuesta a las personas que han sido ofendidas, si es que nosotros tenemos la conciencia a menudo en nuestro egocentrismo. No contamos el costo de los demás, solo el nuestro. Pero cuando la claridad y la luz del arrepentimiento penetran nuestro corazón y nuestra mente, empezamos a ver no simplemente nuestra injusticia, pero el daño que nuestra injusticia causa a los que están a nuestro alrededor. Y por último, vemos cómo es que Judá cambia de conducta. Nos dice, y no volvió más a tener relaciones con ella. Este cambio de conducta lo vemos en otras historias. También no quiere decir que Judá dejó de pecar, pero que su fidelidad y lealtad a Dios gradualmente iban creciendo a lo largo de la vida, primeramente demostrado por el hecho de que él empezó a honrar a Tamar. El arrepentimiento no es simplemente sentirte mal por tu pecado, no es simplemente remordimiento, sino que es un cambio de conducta, un cambio de actitud hacia tu pecado y tomar los pasos necesarios para seguir viviendo en la luz y no ocultando. El remordimiento a menudo da una sensación falsa de arrepentimiento, pero no conduce hacia la santidad. Hermanos y hermanas, el pecado oculto es muchísimo más dañino y muchísimo más destructivo que el pecado expuesto y confesado. El pecado oculto te sigue envenenando y consumiendo desde adentro. Las Escrituras nos exhortan con frecuencia a que confesemos nuestros pecados los unos a los otros para que obtengamos perdón. El pecado y el gran engañador no quieren que tú camines en la luz. Tu carne quiere permanecer en la oscuridad.
No quiere tener que enfrentar la realidad de lo que hay en tu corazón. El enemigo de Dios le encanta que caminemos en la oscuridad. Noten lo que dice Bonhoeffer. El pecado exige tener un hombre solo. Lo retira de la comunidad. Cuanto más aislada esté una persona, más destructivo será el poder del pecado sobre ella, y cuanto más profundamente se involucre en él, más desastroso será su aislamiento. Los pecados quieren permanecer desconocidos, huyen de la luz. En la oscuridad de lo inexpresado, el pecado envenena todo el ser de una persona. Esto puede suceder incluso en medio de una comunidad piadosa. Pero en la confesión, la luz del Evangelio irrumpe en las tinieblas y el aislamiento del corazón. ¿Por qué responde en arrepentimiento Judá? Porque es todo lo contrario de lo que nosotros conocemos de Judá. De hecho, uno podría llegar a decir que es antinatural para Judá responder en arrepentimiento o sobrenatural. Quizás pudo haber sido por temor a las consecuencias. Judá quería ocultar su decisión. Entonces, pero ¿por qué confesar ahorita? O sea, ¿por qué tan obviamente expresar su injusticia si él antes quería ocultar lo que él había hecho? Y hasta cierto punto, las consecuencias ahora, ya que es descubierto que él fue infiel con Tamar, las consecuencias, según la ley, era que lo que les debería suceder a ella es lo mismo que le debería suceder a él. O sea, él confesar y arrepentirse era enfrentarse con peores consecuencias que simplemente la burla colectiva de la gente a su alrededor. Y aún así, con esa amenaza presente, Judá afirma y reconoce su pecado. ¿Por qué? Yo creo que porque en este momento Judá está experimentando algún tipo de conversión, por decirlo así. En este momento de ser confrontado con Tamar, él se volvió a convencer por lo que Tamar daba por hecho, de que las promesas de Dios son ciertas y fieles. Lo que siempre nos mueve al arrepentimiento no es el temor a las consecuencias, sino que es la certeza de las promesas de Dios. Dios ha prometido que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él ha prometido que donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Por más engañoso, desobediente, vil que había sido Judá, esta historia sirve como un tipo de cambio donde él renueva su fe en las promesas de Dios, recupera su entendimiento de la fidelidad de Dios hacia él y su descendencia. Y cómo no, nos dice Romanos 2:4, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Muchos huimos del arrepentimiento porque nuestra imagen de Dios es de un padre decepcionado, airado, que le asquea nuestra presencia. Pero Dios ya conoce todo lo que eres, todo lo que has pensado, todo lo que has meditado. Y Dios en Cristo ha decidido, conociendo absolutamente todo eso, proveer adopción. Y Dios está dando el tiempo en tu vida como en la vida de Judá para que tú tengas la honestidad de reconocerlo ante Él y ante los que has ofendido. Esto es la bondad de Dios. Lo que nos guía al arrepentimiento entonces no es la ira de Dios, sino que es la bondad de Dios, es la confianza de que donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda, la gracia sobreabunda, la gracia sobreabunda. De hecho,
La gracia de Dios sobreabunda en la historia de Judá y Tamar de una manera que ellos jamás se hubieran imaginado. De nuevo hay un nacimiento de gemelos y de nuevo está esta confusión entre cuál es el primogénito de verdad. Típico en la historia de Génesis, a ver, no tenemos idea quién va a recibir la bendición a estas alturas, mejor ni adivinar. Los hijos son llamados Fares y Zara. Pero esta historia desordenada que resalta el engaño, la injusticia, el pecado de esta familia bendecida, esta historia que pareciera ser una distracción en medio de la historia de José, de nuevo Dios está contando una historia no de días ni de meses, Él está contando una historia de años, de décadas, de siglos, donde Él está recogiendo los pedazos de tu vida y de mi vida y Él las está redimiendo y reconstruyendo para magnificar la obra de Cristo. Hasta tal punto que en Mateo 1, los primeros 3 versículos, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá. Judá fue padre de estos niños que no debieron haber nacido como nacieron, Fares y Zara. Y miren quién aparece, cuya madre fue Tamar. Judá, Tamar, Fares, Zara terminan formando parte del linaje que nos lleva a Jesucristo. Porque así es la manera en la que Dios obra. Porque donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Si tú crees que Dios está esperando a personas compuestas, a personas que ya han logrado ordenar su historia, si tú crees que Dios está esperando a personas perfectas para llevar a cabo su obra, no estás poniendo atención a cómo es que Dios obra. Porque este libro entero está lleno de personas igual de desordenadas, quebrantadas, corruptas como tú y como yo. Y Dios siempre anda recogiendo los pedazos de aquellos de nosotros quienes, por más que hemos intentado, seguimos simplemente saciando los deseos de nuestra propia carne. Y Él está reconstruyendo tu historia y mi historia y recogiéndola en la historia de Cristo. Esta historia de pecado y de injusticia, en vez de que siga como una mancha vergonzosa en la historia de Judá, es redireccionada por Dios hacia la bendición y el cumplimiento de todas las promesas en Jesucristo. Voy a invitar al equipo de músicos que pasen adelante y vamos a tomar la Santa Cena. Y siempre lo decimos, en Iglesia Reforma la Santa Cena es una cena familiar. Queremos que esto sea personas quienes han confesado su fe en Jesucristo, pero más que eso, hoy yo creo que la invitación es clara. Hermano, hermana, no vivas ocultando tu pecado. Confiésalo. Arrepiéntete. Para que Dios con su bondad y su gracia redireccione y redirija tu historia en la persona y obra de Cristo. Vamos a tomar unos momentos en silencio ante el Señor. Esto es una oportunidad para ti, ponerte a cuentas con Él. Y yo no sé qué es lo que el Espíritu Santo ha hecho en ti durante estos momentos, pero te invito a serle obediente. Puede ser que este momento es un momento crucial en tu vida. Así que tómate un momento ante Él en oración y arrepentimiento.